La sabiduría que nos regala Yitro. Esta parachá de Yitro, en esta parachá es donde se nos entrega o habla de que, cuenta la historia de que se le entregó la Torá al pueblo de Israel. Entonces es un evento tan importante, pero tan importante, que esa Torá se le entregó al pueblo de Israel no por méritos de Moisés, sino por méritos del eterno Dios, porque los méritos son de él, pero siempre nos regala méritos aquí en este mundo físico cuando nosotros estamos siendo esos siervos fieles al eterno Dios para impartir su voluntad, para impartir eh, esos secretos al cual somos despertados. ¿Y somos despertados para qué? Para que nosotros los podamos impartir a la humanidad y la humanidad pueda recibir de esta sabiduría. Y entonces la parachá debió haber llevado el nombre de la parachá de Moisés, porque es todo el atributo, todo el mérito de todo lo que Moisés tuvo que hacer, trabajar, soportar con un pueblo rebelde, desobediente, traicionero, a llevarlo al desierto, pelear contra el faraón, eh, contra ese medio hermano de crianza y todo lo que nos cuenta el relato de las Sagradas Escrituras. Pero no se llama la parachá de Moisés, ni se llama la parachá de la Torá, sino que se llama la parachá de Yitro. ¿Y quién es Yitro? Yitro era el suegro de Moisés, pero el suegro de Moisés era uno de los consejeros del faraón, o sea, uno de los brujos del faraón. Era Yitro, era Job y fue Labán. Esos eran los tres consejeros del faraón de más alto rango, de los brujos, de los hechiceros más hechiceros que conectaban con toda esa sabiduría de la oscuridad ancestral, de la ancestralidad de la oscuridad. Entonces, esta parachá de Yitro es una de las parachás más elevadas de la Torá, porque en ella eh, esa, ocurre esa revelación del Sinaí, de lo que ocurrió en el monte Sinaí. Y aquí entonces nos da una revelación, una clave demasiado importante que no quería que hoy la dejáramos pasar. Yo les mandé un video, un audio con una explicación de esto que yo les voy a hablar a ustedes, quizás no tanto de lo mismo, pero sí en la misma dirección. La revelación no fue solo para el pueblo de Israel, sino que la revelación es para toda la creación. ¿Y por qué la Torá se le da en la parashá a Yitro? El Zohar nos enseña algo muy poderoso, porque a pesar de que Yitro era un hombre no convertido, lo que nosotros llamamos no convertido, lo que las religiones nos han enseñado a llamar no convertido, y que está muy lejos de el concepto original de las Sagradas Escrituras. Es un concepto más teológico, más religioso que el concepto espiritual de lo que se nos quiere revelar. Entonces, aquí nos enseña de que Yitro, siendo un hombre, eh, lo que nosotros llamamos no convertido, porque no le servía al Dios de los hebreos, sino que le servía a otros dioses. La Torá nos enseña que no se revela hasta que no haya un Yitro en nuestra vida. Ese sacerdote de la idolatría que reconoce al único Dios verdadero. Y aquí está el autoengaño, porque nosotros creemos muchas veces que nosotros tenemos esta salvación asegurada, que nosotros
ahora que estamos recibiendo la Torá, ahora ya reconocemos al único Dios verdadero. Y eso era lo que Bernie nos decía ahora, de que él quiere aprender a conectar con esa unificación, con esa verdadera relación con Dios. Pero para conectarnos con esa verdadera revelación con Dios, tenemos que quitar esos sacerdotes de la idolatría. Tenemos que quitar todas esas frecuencias de la idolatría. Y por eso no quería dejar pasar esta paracha sin que todos recibiéramos de esta fuente, para seguir haciendo conciencia, para seguir abriendo nuestra conciencia. Cuando Yitro declara, ahora sé que Yud Hei Bajei, el Dios, el gran yo soy, que se le manifestó a Moisés, el yo soy lo que soy. Y es aquí donde de verdad que se nos revele, yo soy lo que soy. Y ese yo soy lo que soy son todos los días. Son todos los días en nuestra vida, pero si nosotros tomamos el concepto de ser salvos por medio de Jesucristo, entonces no seguimos trabajando en traer esa verdad que necesita mi alma para recibir esa redención en cada una de esas áreas donde por el libre albedrío me corresponde a mí trabajar. Entonces, cuando Yitro, conociendo toda esa sabiduría ancestral, y ancestral no solamente porque es la historia ancestral, es que son todos los secretos de la ancestralidad a nivel cósmico, a nivel de esa información invisible que nosotros no conocemos y que la ciencia ahora ha venido dando mucha explicación. Yitro entonces, teniendo todo ese conocimiento, llega a reconocer que esos dioses que él adoraba y que de esos dioses él recibía las fuerzas para hacer todos los hechizos, para hacer toda la idolatría, había uno que era superior a todos esos dioses, que era el dueño de todos esos dioses, que era el creador de todos esos dioses. O sea, reconoció que había una fuerza superior a todas esas fuerzas. Ahora, dijo Yitro, ahora sé que Yud Hei Bajei es más grande que todos los dioses. Y ahí se rompió el dominio de la Sitra al-Ra, que es el lado de la separación. Es el lado de la separación que les hablaba a los del taller en la sesión pasada, a través de varias historias, que ahorita no voy a entrar en esas historias, y a través de una guía de trabajo que ellos fueron haciendo para ir encontrando y entendiendo que nosotros como seres humanos vivimos en esa dualidad, en esa separación, y que Jacob dijo, separado de ti, y está en Juan 5:15, creo que separado de ti, no soy nada. Hemos intentado, como dijo Bernie, de conectarme, de ser ese creyente, ese hijo de Dios, ese cristiano. Pero mi alma ha estado separada y mi alma camina en una dualidad, porque así fue separado mi cerebro, en una dualidad del cerebro izquierdo y el cerebro derecho, que vive en una constante disyuntiva, en una constante guerra, que queriendo hacer lo bueno, como dijo Pablo, no lo hago. ¿Por qué? Porque con mi cerebro derecho, que es el cerebro de la espiritualidad, de la conexión con mis emociones,
Y si mi área emocional está afectada, está, fue fragmentada, mi lado izquierdo, que es el razonamiento, mi intelecto, va a estar entonces apoyando mi desequilibrio emocional, o mi desequilibrio emocional va a estar entonces dando la información a mi intelecto para que yo actúe desde mi intelecto y no desde la conexión espiritual, no desde la conexión de mi ser, no desde la conexión de la identidad, en la espiritualidad no fragmentada. Entonces, como muchas historias que hay para relatar, nuestra fragmentación quedó congelada, quedó bloqueada. ¿Y dónde quedó bloqueada y congelada? Quedó bloqueada y congelada en nuestro inconsciente, en el inconsciente del ser humano. ¿Y desde a dónde quedó congelado o dónde sucedió esa fragmentación? Porque antes de que eso sucediera, el hombre, Adán y Eva, ese hombre espiritual, estaba unificado, no estaba fragmentado. Ese Adán fue colocado en el Edén y fue colocado de forma íntegra en la sabiduría y la inteligencia de imagen y semejanza del Creador, donde fue el hombre más inteligente, porque con la inteligencia que se le fue dada, le puso nombre a todos los animales. Empezó a multiplicar, a fructificar en ese Edén y a trabajar en ese Edén. Él no vino de la ignorancia, en él no había un conflicto interno. Él sabía lo que tenía que hacer porque había una conexión directa con el Creador. Y en la ley del espíritu, su consciente y su inconsciente no estaban fragmentados. Los miembros de su cuerpo no estaban separados de su mente. Entonces ahí la voluntad del Creador se iba a cumplir, se manifestaba y no había ninguna dualidad, no había ninguna rebeldía, no había ninguna discusión, era obediencia. La intención de ese ser espiritual, no había intenciones humanas. ¿Por qué? Porque había solo una vasija y era la vasija de esa alma que no había sufrido ninguna fragmentación. Y entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué tenemos que entender? Porque el único objetivo, y Dios en su infinita misericordia, o sea, en su plan, aquí hablemos del plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. Y Dios en su plan sabía, no, es que Él creó esta creación a imagen y semejanza de Él, pero con una fragmentación para manifestar su señorío, para manifestar su reino, para manifestar su poder, para manifestar su voluntad. Y esa voluntad la iba a manifestar enviándonos la salvación cada vez de que nosotros la necesitamos. Hubo un pago, un redentor sobre las leyes de nuestros hermanos hebreos, de cómo estaban ejecutando las leyes espirituales. Y entonces los fariseos empezaron a establecer las leyes espirituales, queriendo hacer lo bueno, queriendo no desobedecer a Dios, queriendo no vivir el diluvio, queriendo no ser castigados por la mano de Dios, por la
la frecuencia elevada de Dios que acontece sobre una nación, sobre una humanidad, cuando ya esa humanidad ha caído en una desconexión total, es donde vienen los juicios. Entonces, desde el miedo, estos hermanos hebreos empezaron entonces a ponerle a toda esa ley, toda su humanidad, empezaron a ponerle a esa ley toda esa humanidad en todas las conexiones que empezaron a añadirle todas esas leyes que le fueron añadidas a la Torá, anhelando con la buena intención de cada vez vigilar por esa santidad, vigilar para que nuestros miembros pudieran sujetar su mente, sujetar esa parte espiritual, esa parte energética, esa parte vibracional, esas frecuencias, poderlas sujetar a través de obligar a mi cuerpo en todas estas leyes. No sé si me van entendiendo. Sí. Ajá, ok. Entonces, el único objetivo de esta dualidad, donde nosotros bueno, el único objetivo de la dualidad es el plan que ya existía desde la creación. Desde antes de la creación ya Dios había establecido esa dualidad. ¿Para qué? Para manifestar a ese Mesías, para manifestar a ese Cristo en ese plano terrenal como el Salvador. Ese Mesías, nuestro Yeshua como el Salvador, que nos revela toda verdad y la única, y esa verdad es la que nos hará libre. Este concepto de verdad, de salvación, está muy lejos de la teología que nos enseña referente a pertenecer a una religión para ser salvos, a hacer tal cosa para ser salvos, que ya fuimos redimidos por el Mesías Yeshua Hamashia, por Jesucristo, por ese Cristo, pero la humanidad sigue en en la frecuencia de la inclinación del mal y desconectándose cada vez más y más y más y más y más de la frecuencia de lo que nosotros consideramos y creemos que es salvación. Entonces, desde el principio de la humanidad, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había establecido un plan perfecto donde Él se iba a manifestar a nuestra vida con poder y gloria. Dice un versículo que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pero ¿cómo vamos a darle gloria y alabanza si no caminamos en el lado de la oscuridad? Si nosotros no habitamos, si nuestra vida es perfecta, si nuestra vida es una vida donde todo es amor y paz y santidad, y nos vamos como los sacerdotes o las monjas supuestamente y retirados para poder vivir ese estilo de santidad alejados de este mundo. Pablo habla y las mismas escrituras hablan que para vivir la espiritualidad no es alejado de este mundo, sino en este mundo en que nosotros vivimos. Es aquí donde nosotros debemos de vivir esa santidad. Entonces, partiendo de este concepto tan hermoso,
entendiendo que en Génesis 2:17 se establece este concepto de la dualidad con la prohibición para en ese momento, porque era en ese momento que se le prohibió a Adán y a Eva tomar del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso está en Génesis 2:17, donde la enseñanza nos habla de que al hombre se le dio un mandato y el mandato era el dominio de todas las cosas, que ellos iban a dominar sobre todas las cosas en este mundo y desde ese dominio se iban a multiplicar y se iban a fructificar. Pero hasta que ya el eterno Dios diera el banderazo para que el hombre y la mujer que representan la humanidad recibieran ese conocimiento. Entonces aquí les pregunto, ¿acaso Dios no es omnisciente, omnipresente y todo lo sabe? Respóndeme. Él todo Claro lo que sí. ¿verdad? Él es omnisciente, omnipresente, todo, pero absolutamente, todo lo ve y todo lo sabe. Entonces veámoslo como ese papá, que uno vea a ese hijito queriendo meter un palito, queriendo meter algo donde están los conectores de los tomacorrientes de electricidad, y uno le dice, no lo haga, no lo haga. Pero cuando uno se da cuenta y de reojo volvió el chiquito a querer intentar y logró intentarlo y lo jaló y se llevó un susto. Dios actúa de la misma forma. En su plan estaba perfecto de que la serpiente, porque Dios utiliza la inclinación del mal, utiliza a lo que nosotros llamamos Satán y que es el ángel de la muerte, que trae para traer muerte a todo, muerte económica, muerte matrimonial, muerte de relaciones, muerte de trabajo, muerte del cuerpo, también físico. Fue creado con una misión y esa misión está llena de oscuridad. Y esa oscuridad tiene que venir al ser humano y instaurarse en el ser humano y establecerse en el ser humano para que de esa oscuridad podamos despertar a la claridad, podamos despertar y buscar, porque solo cuando estamos ahorcados, solo cuando estamos en esos caos, en esas oscuridades, buscamos salir de ahí y eso nos hace buscar la luz. Eso nos hace buscar una solución. Es como llenarnos de dopamina, de cortisol, a un nivel de explotarnos y de sacarnos de esa oscuridad. Entonces, el bien y el mal, les explicaba a ellos el miércoles pasado, de que el bien y el mal aquí lo que representa es la introducción de ese árbol que tenía como fin de introducir la dualidad en el conocimiento mezclado de lo bueno y lo malo, porque en nosotros fuimos creados en esa dualidad que tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, y que mi lado derecho necesita y actúa en ¿cómo es? En forma transversa con el lado derecho se va a manifestar de forma transversa con el lado izquierdo. Si a mí me duele algo, yo tengo algo a nivel, las personas que han tenido hernias en su cuerpo, y si le duele el lado derecho, esa irradiación del dolor que está la hernia en el lado derecho, baja en la pierna del lado izquierdo. Así es como los neurólogos se dan cuenta de que posiblemente es una hernia o un disco que esté ahí tocado, pellizcado. Si hay un derrame,
en el lado, en el hemisferio derecho, izquierdo, entonces la afectación de los miembros va a ser en el lado, del lado izquierdo va a ser en el lado derecho de alguna de los miembros superiores o los miembros inferiores. Nuestro cuerpo está manifestando esta ley espiritual para que nosotros entendiéramos, pero desde la religión no lo íbamos a entender. Entonces, había una mezcla en este árbol, la mezcla del conocimiento, el conocimiento mezclado de lo bueno y lo malo. Y ese conocimiento mezclado de lo bueno y lo malo es lo que Pablo dice, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y a veces también, en momentos donde tengo todo para hacer lo malo, reacciono y hago lo bueno. Porque en nosotros se nos fue instaurado, se nos fue establecido, se nos fue incorporado el deseo o la autonomía y la independencia, el deseo de la autonomía, el deseo de la independencia frente a la voluntad divina. Esa voluntad divina que va a estar siempre ahí, dirigiéndonos, rigiéndonos, y para eso es la Torah, para que la Torah nos esté alineando, nos esté recogiendo. Es como un cable eléctrico que nos hace nos hace llegar a tierra. Entonces, ¿para qué? Para no estar en la caída, para podernos levantar. Entonces, todo está dentro de la voluntad perfecta de Dios, que nosotros no podemos ir en contra de la voluntad perfecta de Dios. Que esas historias de ese lado malo, que nosotros lo vemos malo, pero fue parte de esa historia donde fuimos desde pequeños, nuestro inconsciente vio imágenes, guardó imágenes en nuestro inconsciente de un modelo de amor distorsionado entre papá y mamá, o entre la pareja de mamá, o entre la pareja de papá y la pareja. Y desde ese amor distorsionado que está como votos inconscientes, como mapas en nuestro inconsciente, hicieron votos inconscientes para decir, yo también, yo voy a salvar a mamá, yo voy a salvar a papá y no voy a repetir los mismos patrones, pero desde esos mapas mentales inscritos como leyes, como imágenes que están ahí y que son atemporales y que se viven y reviven en el momento en que nosotros permitimos sacarlos desde la mente inconsciente, o desde el momento en que la voluntad divina nos permite sacarlos desde ahí, entonces es donde nosotros vamos a ser libres, es donde encontramos una verdad, y la verdad nos hará libres porque encontramos la raíz de ese voto inconsciente dentro de mí. Entonces, el conocimiento aquí que habla en Génesis no se refiere al conocimiento de información, sino a la frecuencia con la que se unió Adán y Eva, que el Adán primero, el hombre primero, no tenía esa dualidad, no tenía esa frecuencia baja, porque él caminaba, él habitaba en el Edén en una frecuencia elevada, tan elevada que la comunicación era directa con el Dios, con el Creador. El que le daba todas las instrucciones era el mismo Creador, como los ángeles que están en el cielo. Entonces, obedecen solamente la voz del Creador. Ese era el Adán. Ese Adán resonaba en unidad, en coherencia, en frecuencia alineada con la fuente divina. Pero cuando tomaron de este árbol que ya estaba establecido y que Dios mismo usó a esa serpiente, porque así estaba establecido que en ese día y a esa hora y en ese momento de la historia aconteciera eso, lo que la religión ha llamado pecado original, que es parte de una teología que también ahora se discute, que no tiene ningún fundamento de verdad, porque es desde un concepto religioso y no desde un concepto científico
un concepto científico que ha estudiado la espiritualidad como la han estudiado nuestros hermanos judíos. Entonces la conciencia estaba en una vibración unificada. ¿Qué quiere decir? Que la mente, el cuerpo, porque no tenía cuerpo humano. Los ángeles no tienen cuerpo humano. Su mente, ese Adán, lo que tenía era una alma unificada, obedeciendo el mandato divino del Creador. Pero ese hombre, en esa creación, es la creación a la que nosotros tenemos que volver. Pero para volver a esa creación, había que dividirlo. Había que ponerle un cuerpo humano. Todo estaba establecido en el plan divino de Dios. Entonces, a ponerle un cuerpo humano se le puso una mente, un cerebro, órganos, un sistema para todo este organismo, para todo este cuerpo que es el motor para darnos vida. Y nos puso este motor y que recibe la vida a través de qué? Del oxígeno, a través del aliento de vida, a través de ese oxígeno que es el oxígeno vital para nosotros. Y conectado con el sistema cósmico que nosotros recibimos. El oxígeno, ¿de dónde lo recibimos? De lo que respiramos, y de lo que respiramos viene de óxido de carbono, viene de todos estos metales radicales que lo producen, que los árboles, que lo producen los animales, que hacen la clorofila y todo lo demás, que aquí la ciencia nos habla perfectamente. Entonces, esta creación es una creación completa, unificada, que no podemos vivir sin árboles, sin naturaleza, sin ríos, sin animales, porque también moriríamos. ¿Cómo limpiaríamos nuestro óxido de carbono? Es una unidad, pero el ser humano no lo ve en esa unidad. ¿Por qué? Porque se nos abrió, se nos dividió la mente y ahora a nosotros nos corresponde unificarla. Pero desde el concepto del pecado original y del pecado, entonces yo creo que yo pensaba que yo lo unificaba dejando entonces los vicios o no adulterando, no esto, no lo otro, porque entonces ya ahí yo soy santa y santo y entonces desde ahí entonces yo me estoy unificando. Eso es parte, porque entonces ese es el producto de una conciencia que se manifiesta en una conducta que ha tomado la decisión que si yo vivo en adulterio, que si yo vivo mintiendo, que si yo vivo robando, que es lo que habla los 10 mandamientos, entonces desde ahí lo único que trae para mi vida es la consecuencia de lo que yo estoy sembrando. Destrucción, que me vuelvan, entonces si yo siembro traición, me van a traicionar, si yo siembro mentira, me van a mentir, si yo siembro robo, me van a robar. Entonces, en consecuencia, voy a recibir la desgracia de vida que yo le estoy dando a los demás, la voy a recibir yo también. Pero en el momento en que hacemos un alto, empezamos a ver un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy generando ese cambio. Pero no, es que ya Jesucristo abolió todos los actas, el acta de los decretos, ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Si no tuviéramos que hacer absolutamente nada, viviríamos entonces en el libre albedrío de hacer que no hay consecuencia de lo que yo hago. Pero sí hay consecuencia. Y sí hay consecuencia, ¿por qué? Porque precisamente toda esa historia que vivimos, donde nos quebrantaron, nos fragmentaron desde la niñez, era necesaria porque mi alma vino con ese pacto, esos pactos también ancestrales, para sanar esta generación, para sanar la generación, en mi caso, Salas Víquez, de todas las fragmentaciones que ellos
no liberaron, no sanaron, porque no fueron despertados a este conocimiento, a esta verdad de la unificación. Y como hay una promesa de Dios de que era para este tiempo que iba a haber un despertamiento y un derramamiento del Espíritu, y no del Espíritu pentecostal y no del Espíritu a nivel religioso, sino desde el Espíritu del conocimiento que nos hará libre. Y ese conocimiento, cuando viene a nuestra vida, viene con el poder redentor, con el poder restaurador, con el poder de salvarnos. Ese árbol que tiene el objetivo de introducir esa nueva frecuencia que el primer Adán no la tenía, y la nueva frecuencia de la dualidad en el árbol del bien y el mal, a partir de ese momento, entonces el hombre habita en este mundo con la inclinación del bien y el mal. Y ahí es donde juega el papel el libre albedrío, donde entonces a nosotros nos corresponde buscar esa unificación. A nosotros nos corresponde buscar ese equilibrio. Y desde dónde lo vamos a buscar, a través de entender estos secretos, esta sabiduría, y no se necesita ser muy sabio para entender que si yo vibro desde el bien, si yo hago el bien, entonces el bien viene a mi vida, porque el bien vibra en expansión, en coherencia, en confianza. Si yo soy una persona de palabras, si yo soy una persona que si prometo algo, lo cumplo, si yo soy una persona coherente con mis principios, la gente lo va a ver. Pero la gente ve lo bueno y lo malo. Y siempre vamos a estar en esta dualidad hasta que venga nuevamente el plan perfecto de Dios de unificarnos. Y por eso tenemos que despertar a este conocimiento para que ese derramamiento, ese despertar, empiece entonces a cumplir el objetivo de volver a la unidad en este conocimiento y en esta revelación. Como generador de esa vibración desde una conciencia. ¿Y qué hizo qué fue lo que trajo esa vibración? Lo que trajo que fue un ruido interno, conflictos vibratorios, pérdida de coherencia energética en que vivimos constantemente. Yo les explicaba que era como tener dos estaciones de radio y las dos estaciones de radio a un grado sumamente alto y yo no puedo escuchar bien, no hay claridad porque hay ruido. Una emisora está hablando una cosa, la otra tiene seguro una canción y un reggaetón ahí, entonces ¿cómo yo voy a escuchar lo que en esta emisora están dando? Quizás un mensaje bonito, pero no lo puedo escuchar. Es lo mismo que entonces habla lo de la parábola de la siembra, que muchos escuchan buenos mensajes, buenas enseñanzas, pero esa semilla se va a perder. ¿Y se va a perder por qué? Por todos esos ruidos internos, todos esos conflictos vibratorios, por toda esa falta de coherencia energética. ¿Y de dónde viene eso? De todo lo que está guardado en tu mente inconsciente desde tu niñez. Y que en tu vida adulta tú vas a actuar y tu campo energético va a actuar desde esa información. Porque esa información se convirtieron en votos, se convirtieron en decretos, en leyes de tus miembros, que es lo que dice Pablo. Y ahí es donde nosotros, que la religión habla de trabajar la carnalidad. Pero ¿cómo se trabaja la carnalidad? Pablo también lo habla, de renovar nuestra mente. Entonces, esta paracha, y nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y qué es renovar nuestra mente? Para nosotros renovar nuestra mente, tenemos que haber aprendido la lección de esa oscuridad por la que pasé.
haber aprendido la lección de mi divorcio, para que entonces cuando yo establezca una nueva relación, entonces desde ese, desde esos patrones que me llevaron a ese divorcio, entonces yo pueda ahora construir una relación, no desde esas carencias, no desde esos patrones mentales, no desde ese estilo de amor, porque todo eso tiene una frecuencia y esa frecuencia me va a traer lo mismo, y más bien lo mismo con un poquito más para seguir haciendo que mis frecuencias cada vez sean más bajas y más bajas, y me cueste más salir de esa oscuridad. Es como que si lo metieran en una casa con lo que llaman un zaguán o un pasadizo sumamente larguísimo, y yo tenga que venir y abrir la puerta principal desde atrás, quizás con no sé cuántos metros o cuántos kilómetros, y que por más que yo quiera salir de ahí, me va a costar mucho llegar a tiempo, abrir la puerta cuando alguien va a llamar. Cuando dice la palabra que Él viene y toca la puerta para ver cuándo estamos dispuestos a abrir para Él entrar. Son todas estas revelaciones. Es a través de esa oscuridad, a través de ese caos, que me enseñó a mí, que no lo pude ver hasta ahora, hace muy poco tiempo lo estoy entendiendo, que me llevó a mí a perder la casa, y que esa pérdida hizo que mis hijos perdieran la fe en Dios, hizo que mis hijos más bien me colocaran a mí como la mamá sufriente, colocaran a Dios como el injusto, colocaran a la familia y colocaran a muchos otros elementos como los malos. Y es donde aumenta la maldad, aumenta el odio, los resentimientos, lo no resuelto. Lo único que hace es aumentar más la maldad, pero esa maldad de mi propia historia, esa maldad donde no solamente mi historia, sino que está la historia de mis hijos. ¿Por qué? Porque están dentro de esa fragmentación, están dentro de ese flujo energético. Y la porción de Yitro contiene el evento cósmico tan grande de la historia que los sabios hablan de la entrega de la Torá, la Matan Torá. Pero aquí hay una pregunta que los sabios del Zohar plantean, y que desde ahí es donde tenemos que nosotros reflexionar. ¿Por qué la porción que contiene estos 10 enunciados, y estos 10 enunciados que nos ayudan a qué? A crear conciencia de que si nosotros, ¿por qué? Porque los 10 mandamientos son conductas, que si nosotros aprendemos a vivir desde esas conductas, entonces vamos a vivir en una frecuencia más elevada, porque ya no voy a vivir desde la frecuencia de la mentira, que una mentira va a traer otra mentira. Ya no voy a vivir desde la frecuencia del adulterio, de la fornicación, que es traición. Entonces, la traición me va a traer más traición. Entonces, a mí no solamente me van a traicionar en el amor, sino que me van a traicionar en los negocios, me van a traicionar en el trabajo, me van a traicionar los amigos, los hermanos, todo. Desde la muerte. Qué fácil decir, no, es que yo no soy asesino. Pero desde el momento en que nosotros enjuiciamos la dignidad de una persona, estamos matando la dignidad de esa persona, estamos matando la imagen de esa persona, y haciendo que los que están escuchando aquello que estoy hablando de esa persona, dejen de creer en esa persona, y les estoy vendiendo una imagen
que puede ser distorsionada o que puede ser un evento que ocurrió conmigo, pero que ese evento no ocurre con las otras personas. Entonces las otras personas no tienen por qué quitar la imagen o empezar a dudar de esa relación si ha tenido una buena relación con esa persona. El problema es conmigo. Y si el problema es conmigo, es porque aquí hay un espejo que yo tengo que aprender. Por eso hay personas que se llevan muy bien con algunas personas y con otras no. ¿Por qué? Porque con las que no nos llevamos bien son los espejos de lo que yo tengo que aprender en mi vida. Entonces nada es malo ni nada es bueno. Desde este concepto de la dualidad, nada es malo ni nada es bueno. Todo está dentro del plan de Dios y Dios entonces me va a poner esas personas que sirven de serrucho, que sirven de martillo, que sirven como un callito, un estorbo ahí en el camino, me va a mandar más. O sea, no es que me va a mandar más, es que la frecuencia me lo va a traer y como Dios es frecuencia, Dios permite y entonces le dice al universo, mándenle más personas de esas, mándenle más que la humillen, mándenle más que la traicionen hasta que logre despertar y despertar de la victimización, despertar. Y cuando esa conciencia despierta, es como un rema, cuando uno toma una palabra y se le hizo un rema y despertó y fue una verdad absoluta que uno adquiere y uno dice, esta verdad me sacó de esa mentira, esta verdad alumbró en mí aquella mentira y ahora lo veo. Ahora veo lo que ya no veía, lo que no veía antes, ahora entiendo lo que no entendía. Entonces dejo culpabilizar a la persona, dejo victimizarme, dejo justificarme. Entonces aquí es entender que esos 10 enunciados no, en esta Torá no llevan el nombre de Moisés, sino el nombre de Yitro, ese sacerdote de la idolatría de Madián. ¿Qué representa? Dios nos está dando la Torá para que nosotros podamos salir de la idolatría en la que nosotros habitualmente vivimos en esta dualidad. Queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Entonces, justificando, responsabilizando, enjuiciando y no viendo mi propia verdad. El Zohar aquí nos revela cómo nuestro Dios, nuestro Abacados, reveló un secreto impresionante. La luz del Creador no podía descender completamente al mundo hasta que el otro lado, el lado de la inclinación, el lado de las frecuencias bajas, yo le explicaba a mis hijos con un dibujo, y les hablaba de esto, de este dibujo. Voy a ver si lo ven. Tiene que acercarlo más porque acérquelo más a la página. Sí, porque si no se tapa por el. No si se no, ve. no se ve. Si no le toma foto y lo pone y lo manda. Ok, espérese un momentito porque ya lo voy a... Voy a quitar el fondo y entonces ahora sí. ¿Lo ven ahí? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo unos círculos? ¿Lo ven? Sí, yo sí lo veo. Sí, yo también. Ok, ¿qué es lo que me está enseñando aquí? Vean, este círculo, aquí en el centro, hay un puntito en el centro. Ese centro representa la fuente divina que es todo. Él está en el control de todo. Él es todo. Lo están viendo, ahí está el puntito, ¿verdad? Y alrededor hay otros círculos. Esos círculos es como cuando nosotros
estudiamos los planetas, que el Sol está en el centro y después están todos los círculos alrededor, ¿verdad? De la rotación del Sol, están los planetas. Así es nuestra frecuencia, así es nuestra vida a nivel vibracional, a nivel de frecuencia. Nosotros, entonces, conforme vamos vibrando más bajo, nos vamos alejando del Sol, nos vamos alejando del punto del centro, nos vamos alejando de la fuente divina y nos vamos apartando. Y entonces por aquí yo puse un puntito, aquí está el puntito, donde entonces yo le decía a mis hijos varones, era que les explicaba un dibujo así rápido que hice. Entonces estoy colocada aquí, estamos colocados aquí con una frecuencia alejada de la voluntad divina. Entonces, en esta frecuencia, que estoy bien alejada, ¿verdad? Y lo puedo hacer mucho más grande y todo lo demás. Entonces, aquí es donde estamos con esas frecuencias llamadas frecuencias bajas. Y desde estas frecuencias bajas, ¿cómo hago para conectarme con la fuente divina si estoy bien lejos? Y yo aquí estoy y entonces yo rezo, yo oro y le pido a Dios, Dios, y vengo y declaro los salmos y declaro la palabra, declaro un montón de cosas, ¿cierto? Y entonces le di y hago esas oraciones, ¿cierto? Pero si mi frecuencia no tiene coherencia con lo que estoy orando, queriendo hacer lo bueno, no lo estoy haciendo porque no lo estoy sintiendo. Y es ahí donde Bernie le estoy respondiendo, si cuando oramos no sentimos la frecuencia divina, no nos conectamos con la frecuencia divina, no vamos a conectarnos con esa presencia. ¿Y qué nos impide? ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos está alejando? Para que esa frecuencia no nos podamos unificar. Todos los ruidos que hay alrededor, todos los mapas mentales que hay alrededor, que son vibracionales también y que me hacen vibrar en el miedo, que me hacen vibrar en la duda, que me hacen vibrar en la falta de credibilidad de mí mismo, que me hacen vibrar en todo aquello que me hace botearme en todo lo que yo quiero hacer y que lo intento, pero no lo logro porque intento hacer una nueva relación para establecer relación a nivel amorosa, pero inmediatamente vengo con un chip, con un voto, con una frecuencia de desmerecimiento, entonces entro de una vez comprando amor y deslumbrando a la pareja. Entonces no me permito conocer a esa pareja en la realidad, porque todo es muy bonito cuando a mí me llenan de flores, me llenan de regalos, me llenan de aquí, me invitan allá, pero será lo mismo cuando mi pareja ya no tiene para ofrecerme. Lo mismo que me estaba ofreciendo desde el principio. Y empezamos a vivir la realidad y entonces ya el amor ya no sirve, ya el amor se apaga. O cuando empezamos porque no sabemos cómo relacionarnos y no puse límites. Y como no puse límites, todo es perfecto y a todo le agacho la cabeza. Entonces empiezo también, cuando ya yo quiero poner límites, los voy a poner desde la herida, la voy a poner desde el enojo, la voy a poner desde el resentimiento y desde la desvalorización, cuando ya estoy cansada que abusen de mí. Entonces, ¿a dónde está Dios? No, Él siempre va a estar en el mismo lugar. Él siempre va a estar en el mismo lugar. Los que nos movemos somos nosotros. Su voluntad es perfecta y agradable. Siempre va a estar en el mismo lugar. Entonces, lo que yo tengo que trabajar, estas dos dualidades, es para que la dualidad de las energías elevadas me acerquen cada día más. Y para que me acerquen cada día más, yo tengo que despejar el camino. Y yo estoy aquí. Y entonces, pero ya empecé con el conocimiento, con la verdad, ir despejando el camino para cada vez ver más, ya puedo focalizar más, ya tengo más herramientas de entendimiento para ver la fuente de la voluntad de Dios perfecta y agradable.
No importa que yo esté aquí, pero ya está despejado el camino. ¿Lo van entendiendo? Sí, claro, perfecto. Debemos alinearnos y abre un poquito el entendimiento. Ese es nuestro yitro, diría yo, más bien. Por eso, eso tiene ese nombre. Esos son los yitros que tenemos que mover nosotros. Exactamente. ¿Y cuándo lo vamos a mover? Hasta que nos lleven a esta luz, a esta revelación y dejen de engañarnos en las iglesias, pensando que Dios lo va a hacer. No, es hasta que usted lo entienda. Entonces, ayer me preguntaban por un sueño de un muchacho que su papá murió hace poco y soñó que vio al papá y lo vio muy lindo y de todo, pero hubo un reclamo en el sueño y todo lo demás. Y entonces el sueño lo que reflejaba era el alma de ese hijo que no resolvió con papá. Y al no resolver con papá, ya papá está muerto, pero esa alma necesita sanar y está siendo empujada para sanar. Pero como esa persona no tiene ese conocimiento, no tiene esta luz, no tiene esta revelación, entonces no entendía. Pero su misma alma dice que después de que terminó el sueño, lloró y le pidió perdón a papá. Entonces ahí su alma tuvo una liberación y nadie le impuso manos, nada. ¿Por qué? Porque mamá está trabajando y hermanas están trabajando en esta luz y en esta revelación, y la palabra es donde se cumple que yo y toda mi casa seremos salvos. Desde ahí entonces se cumple que entonces empezamos a ser encaminados, a ser acercados a ese centro, a esa unificación, a esa luz, a esa revelación que es lo que representa la Torá. No es para que nosotros nos volvamos judíos y empecemos entonces con ritualismos y empecemos con un montón de cosas. Si usted no trabaja su alma, nunca vas a cumplir la Torá. Nunca la vamos a cumplir hasta que no sanemos, hasta que yo no sane mi niño interior, mi niño herido. Ese niño herido que está repitiendo patrones y lealtades de papá y de mamá que no cumplieron, que no pudieron resolver. Entonces, desde mi niño herido y desde mi niña herida, vengo con la repetición y crean que sus hijos vienen también con la repetición y vienen con la repetición. Y entonces, díganme ustedes, ¿a dónde está la salvación que enseña la religión? Ya somos salvos, ya somos redimidos. ¿A dónde está lo que también muchos de la parte del judaísmo entonces dicen, ya recibimos la Torá, entonces ya yo estoy obedeciendo la Torá y entonces le tiene que cumplir lo que dice Deuteronomio 28? ¿Y qué pasa? Entonces lo que dijo Josué no se cumple, yo y toda mi casa. Solo se cumple para mí, entonces solo yo como mamá voy a ser salva. No, si el mismo Jesús cuando iba a entrar a Jerusalén, entró en una mula. ¿Y qué dijo? Que desataran al hijo de la mula, al más jovencito, que desataran a la madre, pero entró, la mamá estaba atada, entonces que le trajeran al pollino. En la medida en que cada uno de nosotros abrimos a esta luz, a esta verdad, estamos trayendo luz y verdad. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a educar a nuestros hijos con una verdad totalmente diferente. Y los vamos a llevar entonces a hacer una techua, no desde el pecado y de lo que nos enseñaron el pecado, sino desde la responsabilidad de asentir, de ver qué es lo que hay en mi corazón, cuál es la intención de mi corazón en cada una de esas áreas. Es aprender lo que les decía también el primer día del taller, a ver, a reconocer y a escucharme de a dónde viene todo lo que yo hablo, todo lo que yo pienso y todo lo que yo decido. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuál es el motor?
La luz del Creador no puede descender completamente al mundo hasta que nosotros no entremos al otro lado. Entonces, ¿qué pasó con Job? Job, considerado un hombre justo, recto, por el mismo Dios, que hay toda una revelación también de lo que aconteció, porque ahí en el libro de Job dice que estaban reunidos todos los hijos de Dios. ¿Para qué fecha ocurrió eso? Ocurrió para la fecha de Rosh Hashanah, para la fecha donde nuestros hermanos judíos celebran el año nuevo, porque lo celebran porque fue en la misma fecha que el Adán, no espiritual, no el Ish, sino el Adán de la tierra, se le dio cuerpo, se le dio la humanidad que usted y yo tomamos a partir de ese momento. Entonces, estaban reunidos los hijos de Dios ahí y había un juicio en Rosh Hashanah. Cuando nosotros cumplimos años, se nos hace un juicio para ver en ese juicio que hemos trasladado del lado de la oscuridad al lado de la luz. ¿Qué trabajo hemos hecho para trascender, para llevar la luz del Creador al lado de la oscuridad, para que yo pueda ser salva y redimida de ese lado y trasladarme al otro lado? El otro lado es el lado de la oscuridad, que fue subyugada y transformada. Y hasta el día de hoy no se ha entendido. Y por eso Dios, podemos decir, ¿por qué Dios permite que una niña tan pequeña sea violada, sea abusada? Porque permite que un niño vea a su mamá, como una noticia un día de estos, su papá descuartizando a su mamá. Ver nuestros hijos, cuántas cosas vieron. Yo lo he explicado aquí. Uno, lo que sufrió fueron castigos violentos, agresiones violentas y no permitírsele ser hombre, porque para ser hombre no podía llorar, y hasta el día de hoy ese muchacho no puede llorar porque se le dieron esos mandatos. Y al otro, entonces yo traté de guardarlo, de chinearlo, de cubrirlo. Entonces, como era el hijo chineado por mí, el hijo cubierto por mí, entonces era maltratado psicológicamente con todas las etiquetas y todas las frases que un padre le puede decir a un hijo cuando no logra ese dominio de esa fuerza equivocada, de ese machismo. Entonces, este hijo viene con una herramienta dada por Dios, con los dones de hacer riquezas, de hacer proyectos, pero no los puede sostener. ¿Y por qué no los puede sostener? Porque no pudo tomar la fuerza de papá. Porque de papá viene la fuerza para poder sostener los proyectos, para poder sostener los trabajos. El otro no pudo establecer relaciones sanas y ese fue traicionado. Ese ha vivido a nivel de relaciones de pareja que no son tan sanas. ¿Por qué? Porque él de niño quizás no podía entender por qué mamá no me defendía de esto. Porque si yo me metía, a mí me golpeaban. Y muchas veces me metí y me llevé mis palizas. Entonces, ¿qué espejos tenemos nosotros en nuestros hogares? Y que son adultos, ya son viejones y tienen esos mapas, y esos mapas son los limitantes, las obstrucciones, los bloqueos que se les ha dificultado a nivel de matrimonio, a nivel
de empresa, a nivel de dinero, a nivel de muchas áreas. Entonces, todas esas distorsiones hacen que vivamos entonces de gotica en gotica, que llegue nada más para hoy y ya me conformo con eso. Esa no es la voluntad de Dios. La fuente divina es una fuente inagotable, pero tenemos que saber llegar ahí. Para llegar ahí, yo tengo que trasladar ese otro lado y ese es mi trabajo. Y ese fue el trabajo de Yitro. Cuando Yitro llegó y dijo, Baruch Hashem, bendito sea el Creador, él elevó todas las chispas de luz que estaban atrapadas en la idolatría y la oscuridad del mundo. Entonces yo te pregunto, ya tú y yo decimos, Baruch Hashem, bendito el Creador, Dios nuestro que nos ha dado la Torá. Y ahora entendemos que lo que estamos haciendo con cada enseñanza, con cada conexión, es despertar, porque no es un despertar así de la noche a la mañana, es un despertar a ese trabajo donde estábamos atrapados en la idolatría, que estamos atrapados en la oscuridad de las historias de nuestro mundo para trasladarlas al otro lado. Y cuando nosotros trasladamos también a nuestros hijos. La Torá no se trata de huir del mundo, de que entonces me voy a vivir a tal lado para ya no pertenecer a este mundo y no ser contaminado por este mundo. Mentira, porque el mundo que tienes que trasladar es el mundo que lleva por dentro. No es huir del mundo, sino de elevarlo, de elevar tu mundo, elevar tu historia. Yitro nos enseña que no importa cuál sea tu pasado, ni cuán lejos te sientas de la espiritualidad, tu retorno, tu techubá, es lo que completa ese trono del Creador, esa perfecta voluntad del Creador, esa fuente divina, ese centro donde Él lo controla todo. Él lo controla todo. Él podría entonces decir, bueno, ya están en la Torá, les voy a quitar todo. Y yo a 3 años, a 4 años, 5 años de estar en la Torá, me llegó una noticia devastadora, que hasta el día de hoy estoy viendo la misericordia de Dios. Entonces, antes de recibir la luz del Creador, necesitamos un recipiente, un kelí, el recipiente que la viuda de Sarepta necesitaba porque no tenía aceite. ¿Y qué sucedió ahí? Ahí sucedió un milagro, porque no tenía aceite, no había aceite. ¿Y ustedes creen que el profeta Elías llevaba ¿cómo se llama? Un camión, una cisterna de aceite? No, la Biblia no registra eso, la historia no registra eso. Nada más que el profeta obedeció al mandato de Dios y le dijo, vaya donde esa viuda. Y él fue y le dijo, vaya, deme los recipientes que tienes. Posiblemente fue el mismo milagro de las bodas de Canaán, que seguro le dijo, llénalas de agua y entonces esa agua se convirtió en aceite. No sé, eso es mi imaginación, porque ahora yo despierto a leer las Sagradas Escrituras y no de forma religiosa, sino haciéndome preguntas. Entonces, ¿cuál es la vasija? ¿Cuál es el recipiente? Yo le digo a mis hijos todos los días, bueno, ¿cuál es el recipiente que ustedes tienen para que sea lleno? Ok, es ese trabajo, es ese proyecto, esa empresa. Entonces, que todos los días sea lleno. Esos tanques de diésel que sean llenos, no por sus fuerzas, sino porque el socio y el dueño de esa empresa va a traer los recursos para que se llene esas vagonetas, ese bajop y se llene esa empresa, lo que necesitan, lo del carro y de todo, del combustible que necesitan para trabajar. Ayer llegaron a un proyecto porque el miércoles no hubo, pero había que pagar este fin de semana unos compromisos. Y entonces les dije el miércoles, ya se terminó el martes el trabajo y ya no había más contratos. Y entonces el martes en la tarde hablé con ellos
El miércoles en la noche también, entonces recibieron también enseñanza, pero el miércoles les dije, no, el miércoles sí, el miércoles fue cuando hablé con ellos, eso pasó. El miércoles recibieron la enseñanza y les dije, y el jueves levántense y vayan a buscar y a conectar con esa luz. Se fueron, buscaron otros clientes, conectaron con un cliente que inmediatamente les dijo, no, necesito que mañana empiecen en este proyecto, fue viernes. Empezaron ayer, llegaron ayer y no tenían diésel para continuar. Ni habían recursos para proveer ese diésel. Y le dije, bueno, ¿a dónde está tu fe? Porque esos recursos, esa riqueza no van a llegar así que se abre. Yo declaro el Salmo 23 y se abre el tubo, no, va a ir llegando conforme yo voy activando la enseñanza, conforme yo voy activando la revelación, conforme yo voy activando los códigos que ya yo se los di a ellos. Y entonces lo activamos, oramos, lo activamos. Inmediatamente se resolvió, hubo una plata por ahí, fueron a llenar los tanques de diésel y todo, y continuaron el trabajo y están trabajando. Pero ya no desde el miedo, ya no desde el desmerecimiento, ya no desde que entonces, ¿ahora qué hago? Ahora es, por eso estos dibujos se los estoy enseñando a ustedes porque les explicaba a ellos. Ahora es sabiendo que estoy ahí, pero ya quité todos esos ruidos de miedo, del merecimiento, todo aquello donde me tenía bloqueado, me tenía estancado, me tenía paralizado. Ya estoy aprendiendo a quitarlos y ver inmediatamente el recurso que yo tengo que ver, y el recurso que yo tengo que ver es a mi creador, a mi todo. Entonces, ¿por qué? Porque la idolatría la estoy quitando, la idolatría que me hace mantenerme en el miedo, en el temor, en el desmerecimiento, en la desvalorización, en el enojo, en la ira, sino que inmediatamente no hay, bueno, pero como esta empresa no solo es mía, tenemos un Dios todopoderoso, ok, Padre, esto es tuyo, nosotros somos los administradores, entonces como el administrador que va donde el jefe y le pide, bueno, necesitamos gasolina, así, ok. ¿Lo ven? Bueno, qué dicha que pude compartir con ustedes esto. Dios tiene cuidado de todo, no queríamos irnos tan tarde para sacarlo, pero bueno, aquí vamos. Entonces, terminando, la Torá dice que Vayi Han Chan Israel, o sea, y acompañó allí Israel. El gran comentarista Rashi nota, es uno de los comentaristas de las escuelas rabínicas, dice que el verbo está en singular. ¿Y qué dice? Porque dice que acompañó y no dice no acompañaron, sino que acompañó allí Israel. O sea, no acompañaron a Israel. Uno de los de los sabios rabinos dice, nos trae aquí una enseñanza fundamental para ya terminar. Explica que para conectar con la frecuencia divina, que es la unidad absoluta, ahí ese centro, esa voluntad perfecta, donde usted y yo la movemos, cuando nosotros regresamos, retornamos ahí sin duda, sin temor, sin nada, ningún limitante. Entonces nosotros debemos de vibrar. Si nosotros llegamos a esa unidad, a ese centro, a ese control donde yo controlo mis miedos, mis temores, mis ansiedades, mis inseguridades, todo eso que hay dentro de mí, que es una fragmentación, y lo logro conectar, entonces eso hace que yo me conecte con la unidad absoluta, y es ahí donde vamos a vibrar en la misma frecuencia de la unidad. Dios en mí y yo en él. En esa unicidad. Vean que esto no es de religión. Esto no es, mucha gente puede estar
conectada con todos los rituales de la Torá y haciendo un montón de cosas de la Torá, si sigue conectado desde la mente religiosa de que todo es pecado, de que todo es malo, de que yo tengo que alejarme de aquí, alejarme de allá y ser casi que el bueno y el santo, ¿desde a dónde entonces? ¿Desde qué frecuencia? ¿Será que entonces vengo desde una frecuencia de un voto de mi infancia donde si yo no era buena, me castigaba, si yo no me obedecía, me castigaba? Entonces, ahora yo en la vida adulta tengo que ser buena con todo el mundo y tengo que quedarle bien a todo el mundo. ¿Ustedes creen que desde ahí me estoy conectando desde la obediencia a la Torá? No, me estoy conectando con un voto interno, con un patrón interno, con un mapa interno dentro de mí, que desde niña me anularon mi identidad, me anularon mi ser. Y ahora, adulta, no estoy siendo yo desde esa identidad que Dios crió en mí, sino que estoy agradando a los demás con una imagen falsa. Y esa imagen falsa es una idolatría. Ahora lo ven. Aquí, por eso nos traen esta gran enseñanza que nos explica esa fuerza, esa frecuencia divina, que es cuando tú y yo venimos a esa verdad y la verdad se nos revela, de esas áreas de donde yo aprendo a conocerme, aprendo a revelar qué es lo que hay dentro de mí, qué hay detrás de todo eso. Esto se llama igualdad de forma, equivalencia de forma, ley de la correspondencia. Mientras hubo disputas, celos y divisiones, la Torá no podía aterrizar. Mientras dentro de ti sigue habiendo esas fragmentaciones, esas dudas, ese temor, ese enojo, esa amargura, todo lo que hay ahí, la Torá no se te va a manifestar en la unicidad, en la frecuencia para conectarse con lo que dice Deuteronomio 28. La Torá no aterriza en una vasija que no ha sido limpia. Por eso somos probados. Por eso entonces dice Dios, por la misma palabra dice que Dios dijo, probadme en esto. Nosotros somos probados, entonces nos mandan a ver hasta dónde. Porque Él quiere que nosotros reaccionemos y entonces dice, probadme en esto. Entonces yo le digo a mis hijos, bueno, en su palabra dice, probadme en esto y no abriré las ventanas de los cielos. Ok, Padre, si yo lo coloco en la frecuencia indicada y despejo todo lo que me aleja de Él, toda esa idolatría que lo quita Él en la primera llave del Salmo 23 que le enseñaba, de esa dependencia absoluta, de esa certeza absoluta de que Él es todo y Él está conmigo, entonces nada me faltará. Ahora lo ven. Sí, amén. Vio que ahora les quedó mucho más fácil. Lo estamos entendiendo más. Ok, entonces es ahí donde llegamos al momento cumbre. Y pregúntate en este instante, ¿a quién necesitas perdonar o aceptar para poder recibir la Torá en este Shabbat? ¿Será que necesitas sanar a papá? ¿Necesitas sanar a mamá? ¿Necesitas sanarte tú mismo? Y ya no desde el concepto de pecado, desde el concepto del castigo, que yo fui malo, que porque fui malo, entonces me siento culpable con mis hijos y todo. Hiciste lo que tenías que hacer porque ahora tu responsabilidad como papá es ayudarlos a ellos a trasladarse al otro lado. Pero tú como hombre y mujer que está despertando a este conocimiento, esa es tu responsabilidad. ¿Qué necesitas hacer? ¿De a dónde necesitas trasladarte? ¿Qué barrera de ego necesitas romper para ser uno con tu comunidad? Yo le decía a Flor el día de esto, le daba un ejemplo de algo, entonces yo le decía, te voy a dar mi ejemplo. Y es que como yo estoy trabajando mi ego en la hermandad, cuando empecé a hacer este taller, les compartí a ellos también. Y no recibí ninguna respuesta positiva de ellos, solo silencio.
Y como recibí silencio, después les mandé algo. Y lo que hice fue crear una resistencia. Entonces, Sonia inmediatamente, no inmediatamente, fueron días después, que Sonia percató, todavía sigues estando al otro lado, buscando que tus hermanos te reconozcan, que tus hermanos, el merecimiento de tus hermanos, como José, tratando de convencer a los hermanos. Entonces, ¿qué voy a buscar si sigo desde ese lado? Que me hagan daño. Y la única responsable soy yo. Entonces, con un corazón dañado, se va a trazar el proceso de recibir hasta que yo aprenda la lección. Y como estoy aprendiendo la lección, entonces no son mis hermanos los culpables. Es mi área de aprendizaje donde yo tengo que seguir trabajando. ¿Lo ven? Es buscar más claramente, con honestidad, con transparencia. Ese es el techubá. No es, ay, que no miento, que no robo, yo no fumo, yo no tomo. Entonces, no, ser honestos. ¿Desde a dónde entonces? ¿Y eso qué se llama? Ego, porque estoy buscando que mis hermanos, casi que yo los obligara a que me reconozcan. Entonces, ¿qué hay detrás de mí? Por eso preguntémonos ahora, para ser uno con la luz del Creador, ¿qué tengo que hacer? ¿Desde a dónde tengo que trasladarme? ¿Desde a dónde qué tengo que reconocer? ¿Dónde tengo que trabajar? Tus pensamientos, tu corazón y tus acciones deben de ser uno. Ah, no, yo les hablo a ustedes del merecimiento y eso, pero tiene que ser uno porque hay una parte, hay unas áreas dentro de mí donde no está siendo uno. Ese merecimiento todavía estoy buscando. No busco el amor en los hombres, pero entonces busco el amor en la aceptación, entonces en la hermandad. En los demás. El grupo más cercano de amigas es el grupo que más me rechaza. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué Dios lo va a permitir? Hasta que Sonia aprenda esa lección. Y lo que me está diciendo es, Sonia, todavía tienes tal vez un 35% en la que ya has crecido en merecimiento. Vas bien, vas avanzando. Crezca un poquito más, llévelo a un 50% o llévelo a un 60%. Cuando ya llevas 60%, me va a someter a prueba. Entonces va a venir una prueba para ver, ok, Sonia, ganaste un poquito, bueno, te voy a llevar a otra dimensión más, hasta completar la unidad del 100% de merecimiento, donde ya, entonces, esas personas que se endurecen el corazón, como el faraón, ya se les va a abrir el corazón y van a decirme, ay, Sonia, mira, yo de verdad no lo entendí en otro momento, pero ahora lo estoy entendiendo. Mira, qué bueno eso, ¿por qué no me lo compartís? Tal vez yo lo necesito. ¿Lo ven? Es que las cosas no es de la fuerza, de nuestra manera. Es conforme yo voy liberando mi energía. Entonces, cuando lleguemos a ese momento de cumbre, truenos, relámpagos y el sonido del chofar, que habla el versículo donde dice, imposible físicamente, y todo el pueblo veía las voces de esos truenos, de esos relámpagos, de esos oídos, de esos sonidos, y el sonido del chofar. Los sabios, Arizal, Isaac Luria y otros rabinos de otras escuelas explican que ese momento se anularon los límites de los sentidos. El alma salió del cuerpo y experimentaron la realidad tal como es en los mundos superiores y vinieron y vieron el sonido y escucharon la imagen y semejanza de Dios. Eso es cuando, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo para ser uno con Él. Eso fue lo que le pasó a Yitro. Aquí los sabios nos regalan una perla de esperanza y sanación. Nuestros sabios dicen que antes de lo que ocurrió en el monte Sinaí, había entre el pueblo ciegos, cojos, enfermos por la esclavitud. La esclavitud de la ignorancia, eso es lo que nos trae peleando. Entonces, ¿qué hizo una hermana? Mandó
toda una enseñanza de por qué no voy a ser salva, supuestamente de acuerdo a la religión de ella, de forma muy disimulada, no me lo dijo directamente. Ciegos, cojos, enfermos por la esclavitud, no necesariamente porque estaban ciegos ni porque estaban cojos, está hablando de una ceguera, de una cojera, de una esclavitud de nuestros sentidos, de nuestra alma. Pero aquí hay una pregunta. Dice que ellos vieron los relámpagos, escucharon las voces. Entonces, ¿qué pasa? No estaban ciegos, ¿verdad? Que estaban ahí al pie del Sinaí, entonces no estaban cojos porque estaban ahí de pie. Significa que no habían cojos, que no habían ciegos, que no había sordos. Significa que no está hablando de los sentidos físicos, sino de los sentidos espirituales. La luz de la Torá tiene un poder curativo cuántico. Cuando nosotros venimos a esta revelación, hay un curativo cuántico que habla la ciencia de la neurociencia cuántica, que cuando una persona trabaja, y aquí Erika, que ha trabajado conmigo en las sesiones, cuando una persona trabaja, está trasladando cuánticamente un estado a otro, se rompe, uno siente esa ruptura, uno siente que hubo un cambio cuántico en ese momento, es donde se cumple la palabra, que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Cuando viene esta verdad, es donde se manifiesta que el Redentor se te manifestó con un rema, con una verdad que te va a hacer libre. Entonces, ya no vamos a buscar el amor como lo buscábamos antes. Ya yo no voy a buscar la riqueza ni el dinero como buscaba antes. Ya yo no voy a buscar la libertad en lo que necesito buscar como lo buscaba antes, sino desde una verdad de esa luz de la Torá, de la esperanza. Amén. Que en este Shabbat nos está dando la oportunidad de que nuestro Creador nos trae esta luz y que nosotros nos podamos conectar desde ahí. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que he tenido de compartir esta sabiduría que ha llegado a mi vida y que ha traído luz y que ha traído revelación para poderla compartir con mis hermanos, Padre. Que hoy en este Shabbat cada uno pueda trasladar la oscuridad en la que está en cada una de esas áreas a la luz infinita, a través de la luz que nos ofrece el Shabbat. Que este día es un día que el Creador Dios ha hecho para la alabanza de su gloria, para manifestar su poder, para manifestar su gloria, para traer salvación en cada una de esas áreas donde necesitamos ser libres. Que hoy esta palabra se convierta en una verdad, en un rema en la vida de cada uno de ellos, Padre amado, para que puedan ser libres donde necesitan hoy salir de la esclavitud. Bendito eres tú, amado Dios, por tu bendita palabra. Que así sea. Amén, amén, amén. Amén, amén. Hermosa enseñanza. Muchas gracias. Bueno, que dicha